Buenos días, Dios me los bendiga, temprano con Dios, recibiendo la palabra de nuestro Señor. Damos toda gloria y damos toda honra a nuestro Señor por darme la oportunidad nuevamente de estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta tu sección Entre Té Palabras. Damos siempre toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Señor, porque Él es el único merecedor de gloria. Y quiero compartir la palabra que Dios me ha dado para el día de hoy, que se encuentra en Gálatas 5, en 16 en adelante. Pero quiero antes comenzar haciendo una oración para comenzar a hacer la lectura de la palabra. Padre amado, Padre santo, Señor amado, Rey de gloria, Señor Espíritu Santo. Padre, Señor amado, en esta hora vengo delante de ti, delante de tu presencia, Padre, glorificándote, Jehová, exaltándote y bendiciendo tu nombre, Padre, pidiéndote, Señor amado, por aquel, Señor, que está escuchando esta transmisión, por aquel, Señor amado, que tiene necesidad de palabra, que tiene necesidad de tu presencia, que tiene necesidad de tu Espíritu. Padre, yo te pido, Señor, te clamo en esta hora por ellos, Padre, para que seas tú levantándolos, Señor, a través de tu palabra, que tú seas, Jehová, Señor amado, su sanador, Padre, que seas tú, Jehová, multiplicando sus fuerzas, Padre, de aquel que no tiene ninguna, Padre, que tú obres, Señor amado, a su favor, que tú abras las puertas, Señor, que ellos necesitan, que tú pongas en orden, Padre amado, sus vidas, Padre, de acuerdo a tu palabra. Yo te lo pido, Padre, y te los presento, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú glorificándote en ellos, Padre, y que seas tú, Jehová, Señor, llevándolos, Padre, a tu luz admirable, Señor amado, porque tu palabra, Señor, es la que nos llena, la que nos refuerza, Señor amado, y la que nos da aliento para vivir, Padre. Te doy la gloria y la honra, Padre, Señor, toma el control de esta palabra, Señor, sabiendo, Señor, que solamente yo siempre te doy a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra se lee en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejía, la envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os la he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándonos que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Y hasta aquí voy a leer. Quiero rapidito conectarme con esta palabra. Esta palabra es tan importante para nosotros que le servimos a nuestro Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, tenemos que vivir una vida que le agrada a nuestro Señor. Una vida que sea espiritual y que no estemos viviendo con los deseos de la carne. Nosotros tenemos que entender que, como dice esta palabra, que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios y practiquemos tales cosas. Porque dice que manifiestas son las obras de la carne. Nosotros no podemos vivir una vida de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de idolatría, de hechicería, de enemistades. No podemos vivir una vida que sea con los frutos de la carne, sino con los frutos del Espíritu.
Dios quiere que nosotros nos examinemos y entendamos que si hay alguna de estas cosas en nuestra vida, tenemos que echarlas afuera. ¿Y cómo podemos echar estas cosas afuera? Viviendo bajo el Espíritu. Porque como decía, que la carne y el Espíritu contra sí no pueden ser. Nosotros tenemos que vivir una vida espiritual. Estamos viendo tantas cosas que están pasando en el pueblo de Dios. Y Dios quiere decirte en esta hora: pueblo mío, despierta. Pueblo mío, es el tiempo de despertar, es el tiempo que dejemos las divisiones, los pleitos, las contiendas, las envidias. Es tiempo de que nos levantemos y nos levantemos en un solo espíritu. Porque tenemos que estar conectados en el Espíritu de Dios. Y Dios viene a decirnos en esta hora: es tiempo de que nosotros nos despertemos. Es tiempo de que nosotros entendamos que Cristo está a las puertas. Y que si nosotros vivimos de una vida en la carne, no podemos vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a nuestro Señor. Porque dice que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia. Y como a veces nosotros le decimos que le servimos a Dios mientras estamos odiando al hermano que está a nuestro lado. Cuando nosotros no tenemos gozo en nuestra vida, sino estamos viviendo una vida en amargura, en rencor. Y más dice, paz, paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia unos con los otros. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor y no soportamos a nuestro hermano que está a nuestro lado? Tenemos que vivir una vida llena de bondad, llena de fe. Tenemos que tener mansedumbre, templanza. Porque dice que contra tales cosas no hay ley. Por eso es que Dios viene a decirte en esta hora: es tiempo de santificarnos. Es tiempo de examinar nuestra vida si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, viviendo por el Espíritu, ayudemos a aquellos que todavía les falta. Aquellos que todavía están viviendo en la carne porque no han vivido una vida de acuerdo al Espíritu. Porque todavía no se han sometido al Espíritu y todavía tienen deseos de la carne. No mates a tu hermano, no lo destruyas con la lengua. No lo destruyas, sino levántalo, ayúdalo. Ayúdalo con mansedumbre, con templanza. Ayúdalo con esa paciencia, con ese amor, con ese gozo que nosotros tenemos como cristianos que vivimos en el Espíritu. Demostremos que somos cristianos de verdad, viviendo con los frutos del Espíritu. Porque dice que contra tales cosas no hay ley. Dios está diciéndonos en esta hora: ayudémonos, iglesia. Es en unión. Es en unión que nos quiere el Señor, no divididos. Porque nosotros tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si el Espíritu habita en nosotros, tenemos que tener los frutos del Espíritu, no los de la carne. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros para santificarnos y para quitar esos deseos que hay en nosotros. Pero es cuando nosotros nos acercamos a su presencia. Es cuando nosotros conectamos nuestro espíritu al Espíritu Santo. Ahí es donde podemos tener una comunión con Él. Hermanos, dejemos de estar peleando. Hermanos, dejemos la contienda, los celos, la ira, la división. Porque esas cosas no le agradan al Señor. Porque Dios nos llamó para que nosotros vivamos en paz y en armonía. Porque Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que saber que Dios nos llama para vivir una vida de agrado a nuestro Dios. Si hay algo que haya en ti que todavía no puedes dejar, es tiempo de decirle: Señor, yo conozco que hay todavía cosas de la carne en mí. Padre, yo te pido que tú quites, Señor. Que tú quites eso, Señor amado, Señor, esos deseos de la carne, Padre, para que yo pueda andar en el Espíritu. Porque Dios quiere una iglesia santa.
Dios quiere una iglesia sometida a su presencia. Dios quiere una iglesia sin arrugas y sin manchas delante de Él. Que ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra el Espíritu, dice el Señor en su palabra. Nosotros tenemos que vivir obediente a la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que saber que si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay envidia, hay división, hay contiendas, hay pleitos, hay fornicaciones, nosotros tenemos que entender que no estamos viviendo como cristianos. No estamos viviendo una vida que le agrada a nuestro Señor. Porque el que le sirve a Dios con todo el corazón y anda en el Espíritu, todos esos deseos ya pasaron. Son cosas que ya pasaron en tu vida, son cosas viejas. Y todo fue hecho nuevo. Todo fue hecho nuevo en ti cuando viniste al Señor. Por eso es que Dios nos dice en esta palabra: andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dios viene a decirnos en esta hora que es tiempo de que nosotros nos levantemos en unión en la iglesia. Es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios vivamos una vida en el Espíritu y no en la carne. Que nosotros no podemos estar en pleitos, en división, en contienda con nuestros hermanos. Porque muchos hacemos todo, seguimos la ley, vivimos de acuerdo, vamos a la iglesia, estamos cantando coro, alabanzas a nuestro Dios. Pero ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Estás viviendo los frutos de la carne o estás viviendo los frutos del Espíritu? Tal vez no cometes ninguno de esos, pero tal vez uno pequeño. Tal vez está el celo en tu corazón. Y eso no es de agrado al Señor. Tenemos que vivir una vida que le agrada a nuestro Señor. Y Dios viene a recordarnos en esta hora que sometamos la carne al Espíritu. Y es en la oración que podemos acalmar esos deseos de la carne. Clamando a nuestro Dios y diciéndole: Señor amado, yo no puedo vencer esto que me está ganando. Este deseo, Señor, que no lo puedo dominar. Pero cuando tú eres sincero delante de la presencia de Dios, Dios va a ayudarte a romper ese deseo de la carne. Pero es conectado a la presencia de Dios, es que tú vas a poder conectarte con la fuente que te va a quitar todos esos deseos que se imponen para que el Espíritu Santo no pueda habitar en ti. Porque tu espíritu se conecta con el del Padre. Pero tienes que clamarle al Señor para decirle: Dios amado, heme aquí, quita estos deseos que hay en mí. Estos deseos que no puedo quitar, Padre, porque me vencen, Padre. Pero un corazón que se humilla delante de Dios, Dios no lo va a despreciar. Hermano, iglesia, levántate. Levantémonos con fuerza, con unión en el Espíritu. Porque nosotros, Dios nos llamó para estar unidos. Porque el enemigo está metiéndose en las iglesias para hacer división, para desunir a los hermanos, para hacerlos que ellos caigan en los deseos de la carne, para que haya pleito, para que haya contienda. Pero Dios viene a decirte: yo quiero sanar tu corazón, yo quiero santificarte, yo quiero que andes en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando suene la trompeta, aquellos que vivieron con deseos de la carne no van a poder subir con nuestro Dios. Porque para subir allá arriba tenemos que ser limpios y andar en el Espíritu. Con los frutos del Espíritu tenemos que andar para cuando suene esa trompeta poder ser levantados. Tenemos que entender que nosotros los espirituales somos los únicos que podemos estar con el Señor. Porque aquellos que vivimos una vida en desorden en la carne, no podemos servirle al Señor. Porque dice, en el 21 dice: envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto. Como yo lo he dicho antes, que los que practican, y mira cómo lo dice su palabra, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Dios viene a decirnos en esta hora que es en el Espíritu.
Porque los que satisficamos los deseos de la carne, aquellos que vivimos satisfaciéndonos de las cosas de la carne, lo que le agrada a la carne, que es el pecado, no podemos heredar el reino de Dios. Y Dios viene a amonestarnos en esta hora. Tal vez no eres tú el que está practicando tales cosas, pero siempre es bueno que nos examinemos. Porque a veces fracasamos en algo tan pequeño como amar a nuestro hermano, como vivir una vida en armonía, en gozo, en alegría, con paz, con mansedumbre, con nuestros hermanos, con nuestra familia, contra los que están en la calle. Tenemos que demostrar la luz de Cristo en nosotros. Tenemos que demostrar que nosotros somos de Cristo, somos seres espirituales. Y más los frutos de nosotros son los que hablan por nosotros. Y esos frutos que van a demostrar que tú le sirves a Dios es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas son las cosas que van a hablar por ti como cristiano, porque esos son los frutos del Espíritu. Levantémonos unos a los otros. No juzguemos tampoco a aquel que cayó y está viviendo una vida en desorden, sino oremos para que Dios restaure su espíritu. Oremos para que Dios lo levante con nueva fuerza. Amonestémoslo, pero con amor. Llenémoslo del Espíritu Santo, pero es con amor, como Dios nos dice, con paz y con mansedumbre. Esta es la palabra que Dios me ha dado para el día de hoy, entregarlas a cada uno de ustedes. Yo espero que haya sido de bendición, así como lo ha sido para la mía, porque siempre la palabra me ministra a mí para poder ministrar a otro. Y Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que para nosotros heredar el reino de Dios tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque no podemos servirle a dos señores, sino tenemos que servirle solamente a nuestro Dios con todo nuestro ser. Siendo seres espirituales, llenándonos de toda la palabra de nuestro Señor y viviendo una palabra de agrado a nuestro Dios. Por eso Dios quiere decirte en esta hora que es unidos en el Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu y no en la carne. Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le pido a Dios en esta hora, Padre Señor, que si hay alguno, Señor, en esta hora, Padre Señor, que no ha podido vencer, Padre Señor, la carne, mi Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú llenándolos, fortaleciéndolos, levantándolos, Señor. Haciéndolos, Señor amado, vivir en el Espíritu, mi Dios. Padre, que tú pongas en ellos el querer como el hacer, Padre, que tú lo hagas, Señor, entender, Señor amado, que es en el Espíritu, mi Dios. Que tú des la fuerza, Señor, que ellos necesitan, mi Dios, para que seas tú levantándolos, Padre, en esta hora, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, no retorna atrás vacía, Padre. Sino, Señor, que tú, Jehová, Señor amado, levantas y restauras a través de tu palabra, Padre. Fuerzas, amado, Señor, por cada uno de los que está escuchando, mi Dios, para que tú puedas restaurarlo, mi Dios, para que puedan andar en el Espíritu, mi Dios, y puedan vencer la carne. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias y dándote toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Dios me los bendiga.